Bienvenidos amigos y amigas a este su canal, La Candela Anarquista, un faro de luz hacia el porvenir común, canal dedicado a temas políticos, económicos y científicos. Los saluda con gusto su anfitrión Mario Ávila. Este canal busca la realidad más profunda y no superficial del acontecer político, económico y científico de México y del mundo. Bienvenidos sean todos. Serie El cambio en México, quinto capítulo, AMLO y las 6 grandes amenazas mundiales. Como se trató en el capítulo tercero sobre la cuarta transformación nacional, más la cuarta revolución industrial y el por qué la unión de estas dos significa un gran cambio para todos los mexicanos, estas dos grandes transformaciones no están solas, además se acompañan de 6 grandes amenazas o puntos de quiebre para mexicanos y para toda la humanidad. Estas son: declinación acelerada de la producción de petróleo, extinción de la vida marina, pesca, escasez de alimentos, agua potable y epidemias pandémicas, cambio climático y calentamiento global acelerado, guerra nuclear, biológica, química, nanotecnológica, electromagnética y otros tipos de destrucción masiva, y otras dos más sin control humano, como puede ser tormenta solar como la de 1859 y un asteroide que venga a la Tierra. Veamos la primer punto de quiebre de la humanidad. Se presentará debido a la declinación acelerada del petróleo. Predicen varios equipos de investigación liderados por el MIT desde 1970 y que se ha podido hacer el seguimiento, como lo marca la gráfica, la línea continua contra la línea punteada. Se puede ver cómo se elimina más del 50% de la humanidad al término de la gráfica, o sea, el 2100, es la línea punteada negra, y cómo declinan todas las demás una vez que empieza a declinar la línea lila o morada, que es la del petróleo y los recursos no fósiles. Conforme bajan, baja la alimentación, baja los servicios, baja la seguridad, baja el comercio. También podemos notar que conforme sucede esto, el precio a partir del 2020 se irá incrementando sustancialmente, pudiendo llegar un barril en 2030 a valer $500 o más, quizás hasta 1000, conforme se avanza a 2040 y el petróleo empieza su declinación completa. Por supuesto, habrá otras energías no renovables que irán creciendo y irán encontrando áreas de oportunidad. Sin embargo, es una amenaza a la cual debemos de prepararnos, y cualquier gobierno, incluyendo el de AMLO, debe de tomar las acciones y previsiones necesarias para asegurar que a partir del 2030 todos los mexicanos tengamos una vida satisfactoria, sin escasez de energía o petróleo. El segundo punto de quiebre, pronosticado o previsto para el 2048, un poco más lejano, es cuando los océanos del mundo estarán vacíos de peces, predicen varios equipos internacionales de ecólogos y biólogos marinos, por las causas: la desaparición de especies debido a la sobrepesca, la contaminación y la pérdida de hábitat, y el cambio climático, por supuesto. Uno de los principales estudios realizados que se ha hecho indica esta desaparición o extinción. Este esfuerzo comprende una pérdida de especies oceánicas, podría significar para el mundo. ¿Qué significaría esto? Este es el esfuerzo. Esto ya está ocurriendo ahora. El 29% de las especies de peces y mariscos comestibles se han disminuido en un 90%. Una caída o extinción
de más de 2.900 especies, de unas 3.000 comestibles, que significa un colapso de pesquerías y del sistema alimentario mundial. Pero el problema no es no solo tener mariscos en nuestros platos. Las especies del océano filtran las toxinas del agua, protegen las costas y reducen los riesgos de floraciones de algas como la marea roja. Una gran y creciente proporción de humanos viven cerca de las costas, por lo tanto la pérdida de servicios como el control de inundaciones y la desintoxicación de desechos tendrá consecuencias probablemente catastróficas. El tercer punto de quiebre es el muy conocido y polémico cambio climático y calentamiento global, con las causas generadas por la descarga de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, metano y otros, intensiva producción de bienes y servicios de lujo, superfluos, bélicos para la clase elite dominante, pues la mayoría de la población mundial, quizá más del 50%, solo logra $2 al día. Ellos no contaminan, ellos no consumen miles de productos y servicios, no van en aviones, ni hoteles, ni se compran grandes guardarropas o cientos de zapatos, de pares de zapatos al año, y miles de productos que consume un pequeño grupo de la sociedad, menos del 5 o 10% de la población mundial. Todo esto algún día podría afectar incluso al metano que se encuentra en las profundidades oceánicas, un gas que es 20 veces más poderoso en su efecto invernadero que el CO2. En caso de que esto suceda en las latitudes donde puede la profundidad ser la mínima, tendremos un efecto de calentamiento acelerado, incontrolable. Hoy hay registros de hasta 1 grado, casi 1 grado centígrado de aumento en la temperatura promedio global. En caso de que se llegue a 2 o mayor de 2, afectará a muchas especies del planeta y afectará los alimentos. La producción de tantos artículos que consume la clase dominante, elite mundial, menos del 5% o 10%, no solo contamina, como podemos verlo en la gráfica del mapa del mundo, donde están los principales emisores. Solo 5 países emiten el 80% del CO2 mundial. México apenas alcanza casi el 2%. Cada consumo de artículos no solo es contaminación, sino también, como lo señala la imagen, un consumo de agua. Solo una vestimenta de un joven son 15 metros cúbicos. Calcúlenlo por todo lo que la clase elite tiene en sus closets. Podemos calcular a 80 millones o 100 millones de individuos de clase elite, con cada uno con 10 pares de zapatos al año. Imagínense la cantidad de artículos y productos y consumos de energía, contaminación y agua, comparado, por supuesto, con el consumo del petróleo. Se conoce claramente en los estudios de cambio climático qué empresas contaminan más, qué empresas causan el cambio climático con sus gases de efecto invernadero a la atmósfera, con su contaminación a ríos y mares o a las tierras como las minas. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad en todo el consumo que se da a nivel mundial. Solo en zapatillas, en los últimos 10 años, la clase elite se gastó más de $500,000 millones. Solo en compra de zapatillas durante los últimos 10 años, sume computadoras, calculadoras, casas, mansiones, yates, joyas y cientos de productos que todos ellos en su producción y distribución emiten CO2
a la atmósfera, consumen agua y consumen petróleo. Por supuesto, recordar la pirámide capitalista que hemos visto en capítulos anteriores. El consumo está concentrado en la punta de la pirámide porque son los que más recursos económicos tienen, no los, repito, no los que ganan $2 o menos al día. Ellos no compran, no son consumistas, no tienen la cultura del consumo, no van por jabones y perfumes y tipos de papel de baño y cientos de productos a centros comerciales. Eso solo lo hace un pequeño porcentaje de la población, no mayor al 10-15% mundial. Por eso ellos son los responsables de la emisión del 80% de los gases de efecto invernadero. Además tenemos el cuarto punto de quiebre, una potencial guerra nuclear que podría ser en este siglo. Cualquier gobierno, incluyendo el de AMLO, debe prepararse para ello, tener un plan, preparar a la población y no llegar a la escasez de alimentos, energía, agua, medicinas, medicamentos, equipos médicos, etcétera, que requiera la sociedad mexicana en caso que se genere un conflicto mundial entre las potencias. El quinto punto de quiebre también habla de la tormenta solar como la de 1859. Fue la más potente registrada en la historia, una eyección de masa coronal o llamarada solar. El 28 de agosto se observó auroras boreales que llegaban hasta el norte de Colombia. Las llamaradas solares es una explosión en el Sol que ocurre cuando la energía almacenada en campos magnéticos torcidos, usualmente localizados encima de las manchas solares, es soltada repentinamente. Se clasifican como llamaradas clase X, que son las más grandes, las clase M de tamaño mediano y las clases C pequeñas. Las que nos preocupan son las clase X. Ellas son las más potentes. Y vemos los efectos que pueden causar, se miden en función de la longitud de sus ondas. Esta puede ser de Armstrong y los watts por metro cuadrado. Así tenemos las X, que pueden ir en un rango muy alto de energía. Esa energía no la puede detener nuestro campo magnético, nuestra barrera de la Tierra natural. Cuando es tan alta, logra penetrar nuestro campo magnético, la atmósfera se ioniza y aún así logra penetrar una gran cantidad de energía que va a afectar todo el sistema eléctrico mundial, todos los transformadores, computadoras, sistemas eléctricos. Pensemos en que la mayoría de nuestros transformadores que están en las calles, en las fábricas, casas, etcétera, se quemen. ¿Cuántos años tardará en producirlos, distribuirlos, colocarlos? Pueden llevar 5 o 10 años. Eso significa un gran periodo sin luz, sin energía eléctrica. No solo eso, la peor amenaza es que los aviones, los satélites, toda la gran cantidad de barcos utilizan la energía eléctrica de algún modo y la localización satelital para moverse, se perderían o tendríamos desabasto. Y el efecto más importante es el llamado tsunami solar, igual que los reactores de Fukushima explotados que podemos ver en la foto, solo que este tsunami es un tsunami solar que puede afectar igual a sistemas eléctricos y bombas de enfriamiento y de bombeo de agua de enfriamiento a los reactores, y que les pase lo mismo que a Fukushima, solo que a 400 en todo el planeta. El sexto punto de quiebre. La fecha es desconocida, pero siempre estará probable que pueda llegar un asteroide. No sabemos cuándo ni de qué tamaño,
Podemos ver en la gráfica el porcentaje que apenas se ha localizado según su tamaño y cuánto resta por localizar y calcular su probable órbita y ver si tiene acercamiento peligroso a nuestro planeta. Es una amenaza potencial donde el mundo y todos los países deberían dedicar sus recursos bélicos, por ejemplo, todo lo que gastan en ejércitos y en armas, a preparar y a tratar de desviar dicha amenaza. Finalmente, recordemos que 1% de la población mundial, la clase elite dominante, controla el mundo. 4% sus directores, gerentes, etcétera, son marionetas vendidas. 90% de la población desconoce la realidad y estas amenazas. 5% aproximado sabe y está tratando de despertar al restante 90%. Sin embargo, el 1%, o sea, la clase elite, no quiere que el 5% despierte al 90% y se genere la previsión y preparación necesaria que cada gobierno está obligado para proteger a la sociedad y a cada ciudadano actual y futuro. Comparte, que nadie se quede sin saber. La fortaleza que requiere AMLO y su gabinete para lograr las metas propuestas es el apoyo de todos nosotros.